Hermano, muy buenos días, el Señor los bendiga. Otra vez me place poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Hoy me correspondió el capítulo 17 de Apocalipsis. Espero que lo que estudiemos y lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar sea de gran bendición, sea palabras de vida para vida, que no hable yo, sino hable el Espíritu Santo por medio de mi boca, que el Señor ponga ese carbón encendido para que yo pueda decir lo que el Señor tiene plasmado en su santa y divina palabra. Entonces los invito a orar para comenzar con esta explicación. Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias te damos por la vida, la salud, por todo lo que nos das, gracias te damos por tus ricas bendiciones, para que cada día tu palabra se impregne a nuestra mente. Gracias por esta serie de Apocalipsis, Padre, porque sabemos que necesitamos saber lo que viene en el futuro y lo que estamos viviendo en este futuro que tenemos ahora. Te pedimos tu dirección y tu compañía, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Estas bendiciones, Padre, y muchas más te las pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, como podemos ver, el capítulo 13 que expliqué la semana pasada y este capítulo tienen algo en común. Son muy parecidos los dos capítulos. ¿Sí? Porque se habla de una bestia, se habla de cabezas, se habla de cuernos, ya le agrega a la palabra ramera, ¿no es cierto? Y empieza a dar una explicación prácticamente del libro de Apocalipsis y una explicación del capítulo 13. El capítulo 17, ¿no es cierto?, tiene 18 versículos y vamos a ir explicando cada versículo en el tiempo que vamos a tener en esta grabación. Dice el versículo 1, dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Uno de los ángeles que vació la copa pura de Dios trae en sus manos, ¿no es cierto?, una de las copas de las plagas que fueron vaciadas en la tierra. Eso fue explicado en el capítulo 16. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Mire todo el plan que el enemigo hizo por medio de este sistema político religioso: hacer que todos los habitantes de la tierra, hacer que todos los reyes de la tierra forniquen con ella. Y dice el versículo 3: y me llevó en espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemias. Mire, aquí comienza la profecía a expandirse de una manera maravillosa. Primero sabemos que mujer en profecía, ¿qué significa? Iglesia. Hay una iglesia pura y hay una iglesia impura. Pero esta mujer está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemias. Si entendemos que que ramera o mujer es una iglesia que está sentada sobre una bestia, ¿qué significa bestia? Poder, rey o reino. Ahora le da un agregado y es escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces el mismo capítulo nos va a ir explicando que yo solamente voy a explicar aquí esta parte, y cuando adelantemos el capítulo nos va a dar una explicación de qué significan las 7 cabezas y los 10 cuernos. Por el momento quiero decir que mujer significa iglesia. Ahora, esta iglesia está sentada sobre un poder político religioso y está rodeada de 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones de las impurezas de su fornicación. Sabemos y entendemos que la fornicación es pecado. Ahora, muchas hijas de la ramera han fornicado ¿con quién? Han fornicado con ella. Se han embriagado con el vino del furor de la fornicación. Y esto nos lleva a pensar que el cuidado que tenemos que tener nosotros con doctrinas que de pronto quieran entrar en nuestra iglesia o con alegorías que quieran entrar. Hoy en día estamos viendo que se está levantando una corriente de falsas doctrinas que quieren entrar a nuestra iglesia adventista, quiero aclarar. Se está hablando de la divinidad del Hijo de Dios,
mal, porque no se está hablando bien, y eso no es doctrinal, pero se está llevando a que la gente crea cosas que no son. Se está hablando de que no hay un juicio, se está hablando de que no hay un santuario, se está hablando de que podemos ser salvos como estamos, y esos son corrientes doctrinales satánicas que el enemigo ha querido introducir en nuestra iglesia. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en saber entender y escuchar quién las dice y por qué las dice. A veces nosotros le decimos amén a todo y no nos damos cuenta ni vamos a estudiar la palabra de Dios si lo que se está diciendo es verdad o es mentira. Hay que corroborar lo que nos dicen a nosotros. Y aquí está diciendo que esta mujer había fornicado con muchos reyes, con la mayoría de los habitantes de la tierra, por decirlo con todos, y que habían fornicado con ella. El 5 dice, y en su frente tenía escrito un nombre, es un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre, mire lo que está diciendo acá, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, o en otra versión dice quedé espantado. Démonos cuenta que hay una iglesia que en la Edad Media ejecutó muchas muertes, ejecutó y derramó mucha sangre, y no va a ser la diferencia en este tiempo va a ser lo mismo, porque necesita tener ese poder que tuvo en la antigüedad y ya lo está logrando con todos los movimientos que se están viendo. Debemos darnos cuenta de lo que la profecía nos está diciendo. No deberíamos estar cayendo en especulaciones, deberíamos estar estudiando más la palabra de Dios. A veces se llaman alarmistas porque predican profecía. No, eso no es alarmismo. O sí es alarmismo, hay que alarmar al pueblo, hay que tocar trompeta en Sion, hay que despertar el mundo y mostrarle lo que el Señor quiere hacer y lo que el enemigo también quiere hacer. Y el versículo 7 dice algo muy interesante. Dice, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y la bestia que las lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, la bestia que viste ya no está por subir del abismo e ir a ¿dónde? A la destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Recordemos que en el capítulo 13:3 dice que se le dio una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Va a haber un sistema que le va a sanar la herida, promulgando una ley a nivel primero de esa nación y a nivel mundial, que va a hacer que la bestia recobre otra vez su poderío. ¿Cómo lo logrará? Instaurando una ley que hace que todo el mundo adore a la bestia por medio de esta ley. Ahora, el mismo capítulo 13 dice que esto requiere una mente que tenga sabiduría. El versículo 9 también dice lo mismo, del Apocalipsis 17. Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer. También son 7 reyes. Y me voy a expandir un momentico aquí en este versículo. En este versículo me voy a expandir un momentico. Las 7 cabezas son 7 montes. Sabemos que el Vaticano como tal, la ciudad del Vaticano, está rodeada por 7 montes. Y cada monte tiene un significado. De pronto más adelante podemos tener una serie o podemos hacer una explicación sobre los 7 montes, qué significan y qué está atacando los 7 montes en la actualidad al mundo entero. Pero también son 7 reyes. Dice el versículo 10, 5 han caído, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. Ahora, me muestran que las 7 cabezas significan 7 montes, y sabemos que esta ciudad está rodeada por 7 montes, ya lo dijimos, ¿no? Que cada monte tiene un nombre y tiene un significado de lo que va a ser esta bestia al final del tiempo, o ya lo está empezando a hacer. Pero también dice que son 7 reyes, 5 han caído, uno es y uno está por venir, y cuando venga durará breve tiempo. La palabra de Dios nos muestra quiénes son estos 7 reyes. Sabemos y entendemos que para comenzar la profecía y para comenzar y entender quiénes son estos 7 reyes o 7 reinos, tenemos que irnos al pasado, pero tenemos que estudiar el pasado, la historia, ¿no es cierto?, bíblica y profética, tenemos que estudiarla. Podemos entender que de pronto Egipto fue la primera nación que surgió con gran poderío, y nos damos cuenta que no. El primer reino que aparece en la profecía que se le fue a Nabucodonosor es Babilonia. Babilonia, ¿no es cierto?, fue una de las naciones más grandes
que hubo en la antigüedad. Después de Babilonia siguieron los medos y los persas. Sabemos que los medos y los persas derrotaron a Babilonia y la tomaron y la sitiaron y se adueñaron de Babilonia. Pero después viene también otro imperio y es Grecia. Van tres, Grecia con Alejandro Magno, por eso hay que estudiar esta historia. Pero también reaparece dentro de Alejandro Magno. Recordemos que cuando Alejandro Magno muere, en el poder lo toman 4 generales y dentro de esos 4 generales empieza a surgir un imperio que empieza de a poquito a surgir y a renacer y se convierte en un imperio grandísimo que es Roma imperial. Sí, eso lo habla el libro de Daniel y también lo habla el libro de Apocalipsis, pero Daniel expande mejor esa parte. Después de Roma imperial se convierte a Roma papal. Recordemos que Roma papal inicia con Constantino, ¿no es cierto?, a ciertos cambios en su adoración falsa. Se convierte el cristianismo y aparece Roma papal. Pero la profecía me dice que son 5 han caído y Roma papal cayó en 1798 cuando se le dio esa herida de muerte. No murió, pero hubo un tiempo en que ella quedó quieta. 5 han caído. Uno es, ahora, si analizamos lo que está diciendo la palabra de Dios y vamos al capítulo 13, dice que la bestia que sube de la tierra le dará el poder a la bestia. ¿Y quién es la bestia que sube de la tierra? Sabemos y reconocemos que es en los Estados Unidos de Norteamérica. Es la nación a que todo el mundo todavía se le arrodilla. Aunque estamos viendo que cada nación está tomando sus propias decisiones, pero todavía el mundo depende del dólar, el mundo depende también de las conexiones, de todo lo que Estados Unidos le puede dar. Van 6, pero dice que falta uno. Y ese, pues no lo vamos a leer, quiero que ustedes lo lean en su casa y lo analicen, está en el capítulo 13. ¿Cuál va a ser la séptima nación que va a gobernar, o el séptimo reino que va a gobernar en este tiempo? ¿Sí? En este tiempo va a gobernar, después de que se dicte esta ley, va a surgir otro reino, pero que va a estar todo unido, pero va a ser un reino más grande, que va a tomar el poderío del mundo y va a querer hacer todo lo que el enemigo tiene pensado, pero pues Dios se lo va a permitir, pero sabemos que Dios no nos va a probar más de lo que nosotros no podamos aportar. Ahora, pero dice que durará breve tiempo, no va a durar mucho tiempo. El versículo 11 dice, y la bestia que era y ya no es también del 8º y sale entre los 7, iba a su perdición. Aquí cambia la profecía, porque en el capítulo 9 y 10 me habla de 7 cabezas, ¿no es cierto? Y me dice que son 7 montes o 7 reyes, pero ahora me habla de bestia y sabemos que bestia es poder, rey o reino, y hay que notar de qué manera voy a tomar esta profecía, si la tomo como poder, como rey o como reino. Pero sabemos, y les voy a adelantar algo, que vamos a hacer una nueva serie sobre Constantino, muy interesante, para no adelantarles en estos momentos y esperemos que llegue esa serie, pero de eso es que está diciendo el capítulo 11, lo vamos a ver en esa serie. Después de 1925, 1921, 1925, sobre el Tratado de Letrán con Mussolini, empieza a aparecer algo y este versículo se va cumpliendo en este tiempo. Por eso digo, no le voy a adelantar más, esperemos que llegue la serie para poder expandir y explicar mucho mejor esta parte. Pero dice que durará breve tiempo. Ahora, los 10 cuernos que he visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto a la bestia. Ahora, recordemos que en la antigüedad los 10 cabezas eran las 10 tribus bárbaras. Pero aquí me dice que otra vez van a reaparecer las 10 tribus bárbaras y van a manejar o a dirigir el mundo con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad ¿a quién? A la bestia. Todo el mundo le dará la autoridad ¿a quién? A la bestia, a ese poder político religioso. Ahora, pelearán contra el Cordero. Mire lo que dice aquí, cambia la escena, van a pelear contra el Cordero. Cuando dice que van a pelear contra el Cordero, ¿qué está diciendo el versículo? Que van a pelear contra aquellos fieles que van a tener esta arma que es la palabra de Dios para poder explicar y poder hacerles entender a la gente que lo que ellos están viendo, que la aparición del enemigo aquí en la tierra, que lo que están haciendo estos poderes políticos religiosos es falso. Por eso dice, van a pelear. ¿Por qué digo que van a pelear y por qué significa esto? Porque el Señor va a estar con nosotros. Recordemos lo que el Señor le dijo a Saulo cuando iba a Damasco. Pablo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Y contra a quién estaba atacando Saulo? A los cristianos. Acaban de matar ¿a quién? A Esteban, lo acaban de apedrear, lo acaban de matar. Y el Señor se le aparece y le dice, ¿qué tienes que ver contra mí? O sea, el Señor toma que un cristiano fiel, un cristiano verdadero, cuando predica la verdad, vive la verdad y está con su vida como el Señor quiere y se meten con él, el Señor le dice, ¿qué tienes que ver contra mí?
Y por eso dice que van a pelear contra el Cordero. Pero el Cordero, ¿qué? Los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Ahora, me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Mire que la misma Biblia me explica lo que ella dice, cuando habla de bestias, agua, la misma Biblia me está explicando esa parte. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera, mire lo que va a pasar, y la dejarán desolada, desnuda, devorarán su carne y la quemarán al fuego, perdón. Mire lo que va a pasar. Muchas personas le van a creer a este poder político religioso, muchas personas le están creyendo ahora a eso que está pasando, muchas personas están convencidas que lo que estamos viendo sobre estas decisiones que ellos están tomando van a hacer que el mundo mejore. Pero cuando se den cuenta que eso es falso, dice que la devorarán, la quemarán y se apartarán de ella. Dice el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios le va a permitir a la bestia que haga todo esto, le va a permitir al enemigo que cumpla todos los propósitos que él quiere, pero Dios sabe por qué se lo permite. Se lo permite para que el mundo elija y escoja qué quiere hacer. Y en estos momentos nosotros deberíamos entender y deberíamos saber qué queremos escoger. ¿Qué queremos? ¿De parte de quién queremos estar? Yo creo que nosotros deberíamos estar de parte de Dios, hermano. Y antes de hacer un llamado, quiero leer el versículo 18 para terminar. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Es una iglesia falsa, es una iglesia mentirosa, es una iglesia que en todas las épocas de la historia, desde que nació, desde que surgió, en la era ya después de Cristo, ha querido manejar el mundo y ha querido gobernar y ha querido con sus mentiras y sus lujurias y sus fornicaciones hacer que el mundo se arrodille ante ella, pero Dios siempre ha tenido un pueblo, un remanente que ha querido denunciar lo que ha pasado y lo vimos en toda la época de la historia. Y el llamado es, hermanos, y me incluyo yo en el llamado, dejemos de fijarnos más en lo que hace el hermano, dejemos de fijarnos más en lo que hace la iglesia, dejemos de fijarnos más en lo que hacen los pastores, dejemos de fijarnos más en lo que a nosotros no nos guste, fijémonos más en nosotros. Al final de cuentas, el Señor me va a pedir cuentas a mí de mi vida y no me va a pedir cuentas a mí de lo que hagan los demás. Creo que como pueblo deberíamos estar más unidos predicando la palabra de Dios. Deberíamos vivir entendiendo y creyendo el tiempo en que nosotros estamos en este momento. El enemigo nos está distrayendo con sofismas, el enemigo nos está distrayendo, el enemigo quiere que nosotros perdamos de vista nuestra salvación. Y creo que la salvación es mucho más importante que estar discutiendo por doctrinas, si el pastor hizo o no hizo, si este dijo o no dijo. No, yo creo que el Señor a mí no me va a pedir cuentas de eso, el Señor me va a pedir cuentas a mí de mi vida espiritual y de mi familia. Y de cuántas personas llegaron a los pies del Señor por medio de mi buen testimonio. No es lo que yo tanto diga ni lo que yo tanto hable, esto se trata del buen testimonio que yo pueda hablar. Por eso Mateo dice que el evangelio será predicado en unas versiones para y en otras por testimonio, y entonces vendrá el fin. Dejémonos ya de sectarismo, dejémonos de divisiones. Yo soy de este, yo soy del otro, a mí me parece que este es mejor, a mí me parece que este es el otro. No sigamos con esas cosas. La verdad, el Señor está queriendo que su pueblo predique ese mensaje y que viva esta verdad. Que el Señor me los bendiga y que esta corta explicación nos haya servido para que reflexionemos y hagamos la santa y divina voluntad del Señor. Que el Señor me los bendiga y un feliz día.